Entonces yo les quiero invitar, como todos, ¿cuántos queremos oír la voz de Dios? Yo no quiero escuchar mi voz, ni ustedes tampoco me quieren oír a mí, ¿verdad? Queremos oír a Dios. Ahí donde se encuentran, vamos a unirnos como uno solo y vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios tome control de mi mente, de mis sentimientos, de mis emociones, y que cada palabra que salga a través de mis labios sea dada por el Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, estoy delante de ti, Padre. Y te pido el favor en este momento que tu Espíritu Santo tome el control pleno de mi vida, de mis emociones, de mi voz, de mi garganta, de mi corazón. Que cada palabra que salga por mis labios sea dada por ti en el nombre del Señor Jesús. Rehúso a usar mi conocimiento humano, mi sabiduría humana. Anhelo de todo corazón que sea con tu sabiduría, con tu poder y con tu amor infinito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cada persona que está conmigo en este lugar salgamos llenos de tu presencia, con una palabra en nuestro corazón que sea rema, que vivifique nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada persona que está aquí en directo a través de las redes sociales, y los que nos ven en diferido, que en este mismo instante el poder del Espíritu Santo de Dios los toque y los llene, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor rápidamente en San Mateo capítulo 14. Y vamos a estar estudiando este pasaje maravilloso, muy conocido por todos nosotros. Seguramente hay personas nuevas que no lo conocen, pues es un pasaje muy conocido, que es una escena maravillosa, en la cual si nosotros, haciendo uso de la imaginación, del pensamiento, pudiéramos transportarnos en el tiempo y la distancia y ver ahí al Señor Jesús con sus discípulos, con la multitud que siempre le seguía, terminaba de alimentar a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fue un día poderoso donde se vio la gloria de Dios, porque el evangelio del Señor no son palabras humanas, ni siquiera gritos. El evangelio del Señor es poder de Dios, que cuando se enseña y se transmite como el Señor Jesús lo dio, necesariamente debe ocurrir algo en la vida de la persona. Necesariamente, alabado sea Dios. Y leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Gloria a Dios. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Padre, en esta hora, Dios, te doy gracias por tu preciosa palabra, porque no es la palabra de un hombre, es tu palabra como está escrita, y tú la vivificas en el corazón de cada oyente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mencionaba que acababa de ocurrir un día poderoso de milagros, donde 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a 5,000 hombres. Si nos ubicamos en el contexto histórico en ese momento, las mujeres no se contaban, por eso dice 5,000 hombres, y aclara, sin contar a las mujeres y a los niños. Y habíamos visto en otros discipulados, en otras enseñanzas, por qué no se contaba a las mujeres.
El Señor Jesús fue el que dignificó a la mujer. Habló con la mujer samaritana, la primera evangelista que registra el evangelio del Señor. Dignificó a María Magdalena cuando, según la ley, y los religiosos y los fariseos, que siempre estaban pendientes para mirar cómo juzgaban al Señor, la encontraron en el acto pleno del adulterio. Y la ley de Moisés dice claramente que la que fuera sorprendida en acto de adulterio debía morir apedreada. Y se la tiraron donde él estaba predicando el evangelio de amor, porque él siempre predicó el evangelio de amor. Si usted revisa los 4 evangelios, el Señor nunca trató mal a ninguno de sus seguidores. A Pedro, que le tenía confianza y quedó registrado para que nosotros nos conectemos. Por lo demás, él le decía hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Hay muchos predicadores que le dicen a la iglesia, no, le decía a los fariseos. A su iglesia no les decía nunca eso. Le decía a los fariseos, que eran los intérpretes de la ley. La iglesia hemos sido comprados con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y enseña la palabra. En todo el Antiguo Testamento encontramos a Abraham, a Isaac, a Israel, encontramos a David, y hombres y mujeres usados poderosamente por Dios, al profeta Elías. Pero el Señor hace un alto y dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuál? Juan el Bautista, enviado delante del Señor a prepararle el camino. Alabado sea Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque ya no es por ley, sino por gracia. Ya no es por obras, sino por el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y en la ley estaba escrito que la que fuera encontrada en adulterio debía morir, y la pena de muerte era a piedra limpia. Por eso el Señor le dice, empieza a mirarlos a todos. Y él conocía lo que había en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Aparentaban aún hasta su ropa, su forma de hablar, la forma aún de caminar, santidad falsa, era una máscara. Pero el Señor, que conocía el corazón, empieza y les dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Y qué ocurrió? Uno a uno, reconociendo realmente quién era él y quién era cada uno de los que estaban presentes, fueron saliendo, hermanos, hasta que quedó solamente la mujer postrada en tierra. Y el Señor la mira y le dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Le dice, ni yo tampoco, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio, esa es la gracia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Ahora le da una orden, ¿no? Levántate, vete y no peques más. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, llegamos llenos de todo tipo de pecados. Pero Él nos transforma, nos lava con su sangre preciosa. Y cuando empezamos a nacer, ahí nacemos de nuevo. Cuando recibimos al Señor Jesús, es el nuevo nacimiento. Yo escucho muy poco hablar del nuevo nacimiento y qué es y cómo se nace de nuevo. Qué es lo que deberíamos predicar, que es la gran comisión que el Señor nos encargó. Y después empieza y el Señor le dice, pero te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? ¿Cómo se nace del agua y del Espíritu? Esa mujer a quien el Señor perdonó, y cada una de ellas aprendió lo que es nacer del agua y del Espíritu, caminando a los pies del Señor, estando atentas en cada una de sus enseñanzas, en cada palabra que Él decía, porque Pedro dijo, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La ley es juicio.
El Señor encerró todo en la ley bajo pecado para que un día reconociera el pueblo la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que así como fuimos la humanidad entera entregada al pecado, porque todos los seres humanos están muertos espiritualmente gracias a la desobediencia de Adán, al pecado. Y de ahí en adelante fue cuando la mujer perdió el valor. No era contada ni siquiera por números, porque aquí ni siquiera aparece como número, porque ella fue la que fue seducida por el diablo, no el hombre. Ella fue seducida por el diablo y ella sedujo a su esposo. En el momento que ella pecó, sus ojos fueron abiertos y conoció lo que era bueno y lo que era malo. Y aún así llevó a su esposo a incurrir en transgresión ante Dios, y esto hizo que la humanidad entera fuera entregada al pecado. Pero la justicia de Dios muestra que la ley lo encerró todo bajo pecado, para que así como por la desobediencia de Adán, la humanidad murió, por la obediencia del Señor Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la humanidad pueda ser salva por la gracia y la obediencia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y Él estaba acá, ante esa multitud, multiplicó los panes, los peces, se alimentaron, alabado sea Dios. Sobraron 12 canastos llenos de panes y de peces. ¿No se ha preguntado por qué 12? Los números en la palabra de Dios son supremamente importantes. 12 apóstoles y los 12 patriarcas, que conforman los 24 ancianos de Apocalipsis. Alabado sea Dios. Y dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera. Alabado sea Dios. Ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pareciera algo muy sencillo, pero imaginémonos, estaba la multitud que fue alimentada, los discípulos estaban agotados físicamente. Él les dice: ¿sabe qué, muchachos? Entren a la barca y me esperan al otro lado del mar. Yo me encargo de despedir a la multitud. Si ustedes notan, en una congregación pequeñita, cuando se termina la enseñanza, ¿qué hace el pastor? Saludar a los hermanos, tratar de escucharlos, orar por ellos, ministrarles según la necesidad que estén viviendo. Y uno se demora, yo me demoro a veces 2 horas, a veces 3 horas. Eso hizo el Señor, despedía a la multitud uno a uno. Cuando ya anochecía, subió al monte a orar. Alabado sea Dios. Siguiente. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, solo, a tener esa comunión plena con el Padre. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Dónde estaban sus discípulos? En la barca. ¿Dónde estaba la multitud? En sus hogares quizás, o llegando a los hogares. Pero él estaba en la comunión íntima con el Padre. Todo hombre y toda mujer de Dios, ¿qué hace cuando Dios lo ha usado? Cuando ha visto la gloria de Dios, tiene uno que entrar en esa comunión con el Padre. Alabado sea el Señor. Porque siempre, hermano, yo no sé, a veces lo tomamos muy desapercibido o muy a la ligera. Yo quiero decirle, hermanos, que en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús, fuimos arrancados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz admirable del Señor Jesucristo. Cada día tenemos que enfrentar batallas. Es imposible no hacerlo. El Evangelio es poder de Dios, pero debemos saber que cada día tenemos que enfrentarnos a gigantes de todo tipo. Nombren 2 gigantes rápidamente. A ver, uno. Goliat, de la Biblia. ¿Y cuál es el que usted enfrenta, hermana? Los problemas, ¿cuáles? Económicos, de salud, de incomprensión en el hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros, cada día.
El hecho de ser hijos de Dios no quiere decir que no vayamos a tener dificultades. Tendremos dificultades, pero el Señor dijo, ¿cómo es el título del mensaje? Gloria a Dios, no temas, no temas. Si Dios lo dice es verdad. En ese momento que se le presente un gigante, recuerda el título por lo menos del mensaje. No temas, si Dios lo dice es verdad. ¿Y qué dice Dios? Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos, que yo estoy con vosotros cada 8 días, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Directamente Él le dice a su iglesia, el que me ama, ¿qué pasa? ¿Cuántos amamos al Señor Jesucristo? Si lo amamos, ¿qué debemos hacer? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? De pronto llevarla y esconderla por allá donde... Tenerla en el corazón y practicarla. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando yo soy hacedor de la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Le doy el primer lugar por encima de todo. Amén. Cambia mi forma de hablar. Yo antes era desparpajado, ahora no, porque soy un embajador del Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo ya sé que cuando yo estoy representando al Señor Jesús, yo tengo que estar debidamente presentado a hablar de la misma manera. Porque resulta que los ojos de la gente, usted le habla a alguien del evangelio y se hace el que ni lo mira, pero le tiene los ojos puestos encima y cometa una fallita, ¡ah! Mire el evangélico, eso que dice que es evangélico, o evangélica, y mire cómo se viste, ¡ay! Esas evangélicas, vea cómo se visten, o esos evangélicos. Debemos ser un testimonio vivo en todo, amén. Diga, ay, 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 oh gloria a Dios, Cristo vive, aleluya. El Señor viene esa campaña evangelística, convertidos, el poder de Dios, milagros. Muchachos, súbanse a la barca y me esperan al otro lado. Despide la multitud, me imagino hablando con los niños, con los papás, aún con las mujeres, porque él era el que antes acercaba a la mujer para dignificarla. Y después se fue a orar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y estaba en la oración solo. Y algo que llama la atención. Y la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era... Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos. Aquí no veo ninguno de la costa ni pacífica ni la costa norte, pero de pronto hemos visto, algunos hemos tenido la bendición de poder ir al mar, otros no. Pero vamos a imaginarnos un mar, ¿de acuerdo? Una barca no tan fina, no tan elegante, una barca. Y en esa barca iban los discípulos del Señor, pero dice que estaba siendo ¿cómo? Azotada. ¿Qué es ser azotada? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Alabado sea el Señor. Eso era lo literal que estaban viviendo los discípulos. Pasemos esto al punto de vista de hoy, siglo XXI, acá en Bogotá. ¿Cuál podría ser esa barca? Su trabajo quizás, su hogar, su economía, su salud. Era azotada por el viento porque las olas eran contrarias. La barca iba hacia allá y el viento venía hacia acá y la levantaba, y las olas parecía que la iban a hundir. ¿No le ha ocurrido a usted que de pronto quizás ha venido a la iglesia o ha buscado de Dios, ha tratado de agradarle y se levantan olas contrarias? ¿Sí le ha pasado? No. Se levantan unas olas que da miedo. A ver, ahora sí volvamos al mar. ¿Qué podrían sentir los discípulos cuando veían que esa lancha se levantaba y parecía que se iba a voltear? Soplaba ese viento, las olas, y el maestro no estaba, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios? Hay momentos que el Señor permite que vivamos esos tiempos
para mirar qué cara ponemos. ¿Cómo es el título del mensaje, hermanos? A ver, un niño. Los niños están más atentos. ¿Cómo es? Si Dios lo dice, es verdad, hermanos. ¿Cuántas veces una persona, vamos a poner un ejemplo, el Señor le permite atravesar un momento de enfermedad? Hoy en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, proclamamos creyendo que el Evangelio es poder de Dios. Antier fuimos a visitar a una hermana, la vacunaron contra el COVID. Ahora sí ya, como dicen por ahí, no es que fuera incrédulo, es que hay cosas que uno mejor mirar detenidamente para no decir lo que no es. Ella fue vacunada contra el COVID. Algunos organismos y algunas personas reaccionan mal cuando son vacunados. Una de ellas, la hermana. Inicialmente le salió una alergia en todo el cuerpo y un desespero. Todo el tiempo es impresionante, arde. Le pasó y le regresa y ya se siente tan mal porque no puede caminar, se va al hospital. Le hacen de toda clase de exámenes. Junta médica, los médicos llegan a la conclusión, fue vacunada, que su cuerpo reaccionó mal con la vacuna. Y viene lo duro, sacudida por las olas. Le dicen, no hay cura, es irreversible, no podemos hacer nada por usted, y la envían a la casa. No puede caminar y vienen unas olas de fiebre que llega hasta 41 y que ella le decía, pero ¿cómo me van a andar a la casa con 41 grados de temperatura? Le dijeron, no podemos hacer nada. Es un momento cuando podemos visualizar esa lancha que se levantaba y ellos estaban asustados. ¿Ustedes qué piensan que ella siente? Y no solo eso, sino que en el hogar está enfrentando una serie de dificultades que viven muchos hogares, donde de pronto uno solo es el que persevera en el Señor y los demás desatienden. Un momento difícil, pero Dios le dio una palabra, que de ahí sale en victoria. El título del mensaje es No temas. Si Dios lo dice, es verdad. Porque está bien que la creó, sí lo puede todo. ¿Por qué permite una situación difícil como la que ella está viviendo? Más bien, ¿para qué sería, verdad? ¿Cuántos hemos ido así sea a la escuela? Yo creo que todos a la escuela. Y los que fuimos a la escuela, ¿qué ocurría? Le decían, muchachos, saquen una hojita y un lápiz. ¿Qué sentía uno? Uy. ¿Qué van a hacer? Diga, una prueba. Le medían qué tanto había aprendido de lo que el profesor o la profesora le había enseñado. Y Dios a veces permite que alguno de sus hijos pasen una prueba. Y a nosotros, ¿a quién le va a gustar que entre en prueba? A nadie, ¿verdad? Pero es necesario. No puede pasar a un siguiente nivel si no pasa la prueba y la aprueba. Esto es literal en las escuelas, los colegios, la universidad. Si no pasan las pruebas, pues se quedan y tienen que repetir. ¿Sabe, hermanos, que en la vida espiritual es muy semejante? Hay muchos hermanos que Dios les permite una prueba y de ahí no pasan y ahí se quedan. Y muchos dicen, antes de conocer a Dios como que me iba mejor. Y uno inmediatamente se va a Éxodo. Cuando Dios había abierto el mar y habían pasado en seco. Cuando había hecho llover maná en el desierto, codornices. ¿Y qué decían ellos? Mejor nos iba en Egipto. Nos hubiera dejado morir allá. Todo el antiguo pacto está escrito como ejemplo para nosotros. Y el hecho de ser hijos de Dios, vuelvo y repito, no quiere decir que no tengamos que pasar por dificultades. No, pero sabe que sí tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y Él es el que dice, cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no arderá en ti. Alabado sea Dios, como el profeta Daniel fue echado al pozo de los leones, no fue tocado ni un hueso, fue echado al horno de fuego ardiente.
y salió de allí sin siquiera olor a quemado ni a humo. Hoy el Señor te dice, sales de esa prueba. Porque si el Señor lo dice es verdad, ¿por qué dudas? ¿Qué te ha dicho el Señor acerca de esa situación que estás viviendo? Y no que se lo diga el pastor o algún hermano, el Señor te dice, no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él tiene respuesta en su palabra para todo. Nadie que espera en el Señor será avergonzado, dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Y si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si nos oye, podemos dar por hecho, por seguro, que Él respondió ya a nuestra oración y que aunque yo no la vea, lo creo y que se va a materializar en el día y en la hora que Dios ha determinado, porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Alabado sea Dios. Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Yo diría, amén, Padre, yo lo creo. Es tu palabra, no lo dice el pastor, está escrito. Ahora, pongan atención, si yo les digo algo que no está en la palabra, quédense callados. Pero si está escrito, recíbala, porque es el Señor el que te está hablando. Hoy el Señor quiere edificar tu vida, quiere exhortarte, quiere consolarte, y quiere que seas, que no ocurra lo de Tomás. Tomás era un discípulo del Señor, pero que le dijo, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no voy a creer que le haya resucitado. ¿Cómo va a resucitar a pesar que él les había enseñado? Eso ocurre a nosotros, los hijos de Dios. Pero qué hermoso es precisamente cuando recibimos la palabra de Dios y la creemos y la ponemos en práctica. Alabado sea Dios. La barca estaba azotada por las olas del viento que era contrario. Siguiente, por favor, gloria a Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, oiga, andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia, hermanos? ¿A cuánto les gustan las vigilias? La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas llevaban ellos en el mar, siendo azotados por la tormenta? Yo creo que pudieron ellos haber pensado, ¿qué se haría el maestro? Nos dejó solos. Ellos ya no tenían esperanzas quizás. A la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, y él los había despedido tipo 3 de la tarde, que es la primera vigilia. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cuántas veces en medio de la prueba que tú estás viniendo, el Señor te ha hablado y tú sientes miedo? Y no dice que es un fantasma, sino que de pronto el diablo pone un demonio de duda. Les dio miedo cuando vieron al Señor Jesucristo. Yo quiero decirle que cada domingo que nos reunimos en este lugar y que estamos así reunidos como iglesia del Señor Jesucristo, el Señor está aquí. Y hoy te está diciendo a ti, no temas. Si yo lo he dicho, créelo. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se cumple. Alabado sea Dios. Los que están a través de las redes sociales, hoy el Señor te dice, ahí veo hogares que el diablo ha destruido, veo economías rotas, veo cantidad de problemas, pero el Señor te dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué dijo el Señor cuando vio la dureza del corazón de ellos, que no pudieron reconocerle? ¿Sabe que el Señor Jesucristo nos puede hablar aún a través de un habitante de la calle? ¿No lo sabe? A través de un taxista, de un conductor de un bus, de un pasajero. A veces manda hasta un ángel físicamente. La gloria sea para Dios. Yo he tenido experiencia, no una, varias veces con ángeles. Estoy vivo físicamente porque cuando era un niño de 7 años que me abandonaron en la selva, donde había güíos
fieras salvajes, muy lejos de mi casa. Y me dijeron, mi padrastro me dice, nunca volverás a ver a tu mamá. No fueron las palabras, fueron unas groserías, pero era eso. Nunca volverás a ver a tu mamá. Yo recuerdo que me puse a llorar y me froté los ojos, escuché una música. Cuando escuché la música vi una luz y la luz fue tan fuerte que me froté los ojos, y cuando los abrí estaba en el patio de la casa. Entonces van a decir, y se despertó. No, gracias a ello me puse a preparar almuerzo. Mi padrastro llegó como a las 5 horas, yo ya había almorzado, le tenía almuerzo, y cuando me vio se asustó, palideció y cayó sentado en un bulto que había por ahí, literalmente hablando. Tenía a mi mamá como un objeto de esclava, de trabajo, objeto sexual. Era peor que una esclava. Y ese día le dice una palabra fea contra mí, lo toma, y aquí está su ropa, una mochila rala que hacen allá los indígenas, uva, porque fue allá donde ellos. Y dijo, se van y nunca más quiero volver a saber de ustedes. Entonces cuando él me preguntó quién lo trajo, yo le dije, el duende. Un niño campesino de 7 años, no tenía conocimiento de nada. Fue Dios que envió sus ángeles y me salvó. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios, y sé que cada uno de ustedes tiene muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho. Alabado sea Dios. Cuando Dios quiere bendecir a un hijo suyo, a un escogido, envía ángeles si es necesario. Bíblicamente a Elías le envió el alimento. ¿Con qué? Con 2 cuervos. Al Señor Jesucristo le envió ángeles para que le llevaran alimento y lo confortaran. Al Señor Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Y el Señor se aparece y les dice, tengan ánimo, soy yo. Hoy el Señor te dice, yo estoy contigo en esa prueba. Alabado sea Dios. No temáis, no tenga miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era atravesado, ¿verdad? Aún había duda en ellos. Señor, si de verdad eres tú, tú puedes hacer que yo camine sobre el mar. ¿Y qué ocurrió? Versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga, hermanos, miremos esa escena. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentirían los otros discípulos cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas? ¿Qué sentiría usted, hermanos? Usted va a decir, uy, aleluya, gozo. Pero póngase en ese contexto que ellos estaban viviendo. Y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Sabe que el Señor te ha mandado a caminar sobre las aguas? Y yo he visto cómo el Señor ha probado una y otra vez. Dale el primer lugar a Dios. No falte un domingo. Y podemos decir lo que quiera, pero el Señor te ha mandado a caminar sobre las aguas, y quizás le ha ocurrido lo de Pedro. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Siguiente. Versículo 30. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué ocurrió, hermanos? Si empezó a caminar y caminaba sobre las aguas. Y no dice que dio un paso o 2, caminó sobre las aguas. El Señor estaba distante de la barca, por eso no lo reconocían plenamente, sino que dijeron, un fantasma. Tuvieron miedo. Hermano, es que si yo voy el domingo es el día que más se vende, o es el día que tengo el trabajo. Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado caminar sobre las aguas y le obedecemos por un momento y las cosas empiezan a marchar? Y después un pequeño descuido. Y mire lo que ocurre cuando hay un descuido pequeñito y después
Señor, es que mi economía no levanta, no me sale trabajo, yo no sé qué pasa. Se está hundiendo por quitar los ojos del Señor y por no obedecerle. Pero el Señor es misericordioso. Estamos en la dispensación de la gracia, donde no es porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Extendió su mano y lo tomó y no permitió que se hundiera. El Señor hoy te dice: hijo mía, hija mía, yo no voy a dejar que te hundas, yo te levanto, pero confía en mí y obedece mi palabra. Alabado sea Dios, obedece mi palabra. El Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia. Démosle el primer lugar. Alabado sea Dios. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió, es decir, lo cogió y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oye, hermanos, Pedro estaba a punto de subir a un nivel superior. Alcanzó a caminar sobre las aguas. ¿Cuántas personas empiezan a servirle al Señor, ven la gloria de Dios, los enfermos se sanan, las personas se convierten y la gloria de Dios se manifiesta? Pero resulta que quitan los ojos del Señor Jesús. ¿Qué le sucedió a Pedro? Diga, hermanos, no se me desconcentren. ¿Qué le sucedió a Pedro? Diga, quitó los ojos del Señor Jesús para mirar el agua. Y en ese momento, cuando Pedro empezó a caminar, el mar todavía estaba embravecido. ¿Por qué? Porque miremos el versículo 31. Y al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento, cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, la barca se sacudía, las olas se movían con furia, el viento era contrario, pero él vio a su maestro, le creyó y en esa tempestad empezó a caminar sobre las aguas. Aún estaba la tempestad fuerte. ¿Por qué? Porque el versículo 32 lo muestra. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿cuándo? Cuando salieron del mar y entraron a la barca, en ese momento se calmó el viento. Asegurémonos de entrar a la barca de la mano del Señor Jesús. Y es lo que Dios quiere que hoy usted y yo hagamos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sabe cómo? Cierre sus ojitos. ¿Sabe cómo entramos a la barca tomados de la mano del Señor Jesús? Diga, creyéndole, creyendo su palabra y obedeciéndole. Teniendo fe. El Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la fe es la certeza de lo que esperamos, de lo que no vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si yo no lo veo, no me interesa. Si el Señor lo dice, yo lo creo. No andamos por vista, sino por fe. Andamos creyéndole al Señor. Yo tengo la certeza que soy salvo. Yo tengo la certeza que soy hijo de Dios. Y cuando cometo un error y llegan los demonios de juicio a acusarme, me levanto y les digo quién es el Señor Jesucristo. Y a veces permito que el Señor los atienda por mí. Porque no ha sido una vez, muchas veces el diablo se ha levantado para que no siga en el ministerio. Se ha levantado de todas las formas. Algunas veces tomo la palabra que hay en mi corazón y otras veces dejo que el Señor simplemente lo atienda. Para entrar a la barca con el Señor Jesús necesitamos creerle que lo que Él nos está hablando es verdad y que es para mí. Yo quisiera ver ahí los hermanos diciendo amén. Padre, tú me estás hablando, porque de pronto miramos al vecino o a la vecina o pensamos en alguien, pero ¿sabe? El Señor te está hablando a ti, me está hablando a mí. Alabado sea Dios. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy muchas gracias
por tu palabra preciosa. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así como estuviste con Pedro cuando se estaba hundiendo, y lo tomaste de la mano y lo exhortaste para que fuera creyente y no incrédulo, hoy estás haciendo lo mismo conmigo. Estás haciendo lo mismo con cada uno de nosotros. Porque si tú lo dices, es verdad. Yo lo creo. Y si yo puedo creerte, tú lo haces. Porque en la duda no obra el poder de Dios, es en la fe. Es en el momento que tú puedes creerle al Señor. Ahí con sus ojos cerraditos, el Señor coloca en mis labios que le pregunte: ¿cómo quieres ver tu hogar? Y es a cada uno de nosotros. Piensa cómo quieres ver tu hogar. Todos tenemos hogar. Todos, absolutamente, los pequeños, los grandes, todos tenemos un hogar. Como a los niños que ya están grandecitos les pregunto, cierren sus ojitos y piense cómo quieres ver tu hogar, cómo quieres ver a tu papá y a tu mamá. A cada mamá, a cada papá que está en este lugar, cómo quieres ver a tus hijos, cómo quieres ver tu hogar, cómo lo quieres ver en el punto de vista espiritual, cómo lo quiere ver desde el punto de vista económico, cómo lo quiere ver desde el punto de vista ministerial, cómo quieres ver tu hogar, cómo quieres que sea ese hogar que Dios te dio, porque ese hogar Dios te lo dio. Hoy el Señor te dice: yo te di ese hogar. ¿Cómo quieres verlo? Y hoy el Señor te dice: restauro tu hogar, porque ya lo hice hace más de 2000 años, pagué el precio por tu hogar. Ya Él pagó por tu salud. Isaías escribió hace 2500 años: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hace 2500 años el profeta Isaías, por el Espíritu, vio cuando tú recibiste esa sanidad que era imposible para la ciencia humana. El Señor te vio en la cruz cuando los médicos te desahuciaron. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tú que estás sufriendo ese dolor, te digo, el Señor ya llevó tus dolores. Ese dolor intenso que tú sientes, si tan solo puedes creer que el Señor Jesús ya lo llevó. Él ya lo llevó por ti. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él, el Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor Jesucristo, muchas gracias. Tú pagaste el precio por mí. Y el acta de decretos que había en contra mía y en contra de cada uno de mis hermanos, tú lo llevaste y clavaste esos decretos públicamente en la cruz del Calvario. Así que hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos todo demonio inmundo. Todo espíritu de enfermedad se va afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Todo demonio que está queriendo afectar los hogares, todo espíritu de las tinieblas que ha sido enviado a destruir hogares y aún hogares cristianos, hoy atamos esos demonios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos esos demonios, los declaramos sin poder
en el nombre del Señor Jesús. Yo siento que la presencia del Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y hay necesidad que Él fluya. Hay necesidad en hogares. Hay necesidad en la economía. Hay necesidad aún ministerial. Hay personas que se han conformado con ser tibios. Y hoy el Señor te dice: no te quiero tibio. Yo quiero que tú entres en el fuego de mi espíritu. No quiero verte más así, te dice el Señor. Porque tú eres mi hijo y le has dado cabida a lo que no es mío. Suelta eso. Suéltalo en el nombre del Señor Jesucristo. Suelta esa tibieza. Ese demonio de conformismo, esa pereza, ese sueño. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias porque yo veo que están sucediendo milagros. Tú hoy estás restaurando vidas. Tú hoy colocas el fuego de tu Santo Espíritu. El Señor te dice: aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Avívalo. Avívalo porque tú puedes, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Aviva ese fuego. Ahí donde te encuentras, levanta tu voz. Levanta tu voz en agradecimiento al Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo quiere llenar. El Señor dice: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo quiere llenarte. Tú fuiste sellado, que es diferente, pero falta que seas lleno. Falta esa llenura. Y una de las cosas que ocurre cuando un hijo de Dios o una hija de Dios es lleno del Espíritu Santo es que no puede quedarse callado y empieza a cantar con gozo, empieza a hablar en nuevas lenguas, empieza a profetizar. No puede quedarse más en esa frialdad. Se levanta y alaba a Dios con libertad, ora con libertad. El precio ya el Señor lo pagó y es el precio más alto. Esa llenura es para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, empieza a adorarle. Empieza a adorarlo en espíritu y en verdad. Levanta un cántico de alabanza en otro idioma, en francés, en mandarín, en alemán, en lenguas angelicales. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al pueblo de Israel que bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, y después para el resto de las naciones de la tierra, para el cuerpo, para la iglesia del Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre preciosa, por la cual Él dio su vida. El Señor no te quiere ver triste, ¿sabes? Esa tristeza no es de Dios. Renuncia a ella en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor es quien cambia tu lamento en baile, y Él quiere ver que tú sonríes, que le crees, que se goza con Él. Gracias, amado Espíritu Santo, por esas multitudes que están llegando. Gracias por esas columnas de bendición que tú levantas de estos hijos que están acá hoy y de los que vienen en camino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esos discipulados que dan fruto y que llegan esas personas ya discipuladas y que se convierten en discipuladores. Gracias por esas multitudes, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora proclamo un avivamiento en el corazón de cada uno de estos hijos tuyos. Un avivamiento en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, tú eres precioso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, la adoración, en el nombre del Señor Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno. El que sienta el deseo de ser lleno de Dios, el que sienta el deseo de sentir que el Evangelio no es una religión, sino que dice, tiene que haber algo más, debe haber algo más. Yo hoy quiero recibirlo. Si hay alguien, pase rápidamente con un corazón dispuesto a ser bautizado en el Espíritu Santo, a ser usado por Dios, a que los dones del Espíritu Santo fluyan en ti, que en ti haya palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, don de hacer milagros. Si hay alguien que le pueda creer al Señor, pase rápidamente en el nombre del Señor Jesús. Los que están allá a través de las redes sociales, si pueden creerle, bienvenida ahí, gloria a Dios. Los que están a través de las redes sociales, si usted quiere recibir del Señor y puede cerrar sus ojos ahí donde se encuentra, levante sus manos y en este momento recibe esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y te alaba Sama aquí, alaba Sama Aramacay, alaba Babababasei. Espíritu Santo, llénala, 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 llénala más. Tócala, Dios, tócala, 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 Dios. Tócala, Espíritu Santo, más. Fuego de Dios, ahí está el Señor. Se fue, había un miedo, había un temor que el diablo había colocado en ti, no sé de qué, tú lo sabes. Hoy eres libre. Hoy ese demonio de miedo y de temor se va fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y a cambio de ese miedo y de ese temor viene la fe, la certeza de que Dios te ama, la seguridad que tú eres una hija de Dios, que no estás sola, que no peleas con tus fuerzas, sino que es el poder de Dios en ti. En el nombre del Señor Jesús eres llena. Levanta tu voz. Oh, riba, siba, tarabacay, alaba, semerebekei. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Llénala, llénala, llénala. Llénala más, más, Espíritu Santo. Ahí está el Señor, no tenga miedo. No tenga miedo, no temas. Llénate de la presencia de Dios. Llénate, llénate, llénate de la presencia de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Bebe, te dice el Señor, bebe, 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 bebe de mi espíritu. Santo, santo eres tú, Dios. Santo eres tú, santo eres tú. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy el Señor te sana. Hoy el Señor te dice, eres sana. Eres sana espiritualmente. Y a partir de hoy te afirmas en mis caminos, porque cosas grandes vienen para tu vida. Hoy el Señor te honra, porque el enemigo quiso deshonrarte, pero hoy el Señor te honra y te llena con su Espíritu Santo. Levanta, levanta tu voz, levántala. No temas, levanta. Espíritu de Dios, llénala, llénala, llénala más, más, más. En el nombre del Señor Jesús. Lucho, levante sus manos. Padre, en esta hora, yo creo en el poder de tu Santo Espíritu. Y hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ordeno que ese yugo, que esa obra del diablo sea rota en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de él hoy sea un discípulo. Que a partir de hoy este hombre sea un verdadero hijo tuyo. Que su vida dé un giro. Que sea un hombre de testimonio. Y que las personas que ya no le creen vean la obra que tú haces en él. Hoy se rompe ese yugo del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tócalo, Dios. Tócalo, papito Dios. Tócalo. Tócalo, Padre. Tócalo. Tócalo, que él sienta hoy que no es mentira, que el Evangelio, que tú eres real. En el nombre del Señor Jesucristo se rompe toda atadura del diablo. Todo espíritu, todo yugo de las tinieblas se quita de él en el nombre de Jesús. Llénalo, Dios. Cambia ese corazón. Cámbialo, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo.
En el nombre del Señor Jesús. Coloca palabras nuevas en su boca. Cambia su mente, Dios. Coloca en él ese hombre nuevo. Que a partir de hoy él pueda realmente ser un discípulo tuyo, Dios. Para tu gloria, para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llénala, Dios, Espíritu Santo. Levanta tu voz en lenguas de fuego. Levántala en otro idioma, en el nombre de Jesús. Eres llena del Espíritu Santo, eres llena del gozo de Dios, eres llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Padre, gracias. Los que no pasaron, ahí donde están, que reciban de tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Ministra, Dios, ministralos, Espíritu Santo de Dios. Llénalos de tu paz, de tu gozo, que salgan renovados. Hermana Lina, ven para orar por ti. Ven. Lina, sí, rápidamente. Hacia acá. Una hermanita. Más acá, más acá. En el nombre del Señor Jesús, yo unjo a esta hija de Dios. El Señor te dice, yo te he visto. En el secreto yo lo recompenso en público. Dice, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el poder de Dios sea manifiesto. Voy a mostrarte mi poder, porque tú sabes que yo te llamé un día y que tengo propósitos contigo, y es necesario que atravieses lo que estás atravesando. Es necesario. Es necesario, te dice el Señor, hija mía, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene. Y tú viste que ya di un toque. Y yo lo amo. El Señor te dice, yo amo a tu esposo, pero yo los que amo disciplino. Si él endurece su corazón, lo voy a disciplinar, pero de mí no podrá esconderse. Y no tengas temor, porque estoy contigo, estoy en tu hogar. Verás mi gloria, porque tú eres una hija escogida, porque tú predicarás mi palabra con tu esposo y con tus hijos. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno. Gloria a ti, Señor. El esposo de Laura. Venga, mi hermano, quiero orar por ti. Gloria a Dios. Levante sus manos. El Señor quiere que lo conozca. Tú has tratado, pero no ha habido ese toque. Ha tratado, pero el Señor va a orar en ti. Porque el Señor te guardó de la muerte. Porque había un propósito, hay un propósito de Dios en ti. Él cambia. Y tú has dicho, Señor, yo quisiera cambiar. Tú no puedes hacer con tus fuerzas. En tus fuerzas el Señor lo hace por ti. Una vez más diga, Señor Jesucristo, hoy tomo la decisión de abrir mi corazón plenamente a ti. Hoy te pido, Señor Jesucristo, que por favor borres todos mis pecados. Borres todos mis pecados, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, para el día que tú me llames, yo pueda oír tu voz y estar contigo. Señor Jesucristo,
Hoy creo con mi corazón y confieso con mis labios que a partir de este momento yo soy tu hijo y tú mi padre. Señor Jesucristo, eres bienvenido a mi corazón, eres bienvenido a mi hogar. Entrónate por favor en mi hogar. Mi hogar te necesita. Cada hogar que está aquí representado, pídale al Señor que el Señor se entrone en su hogar. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por la vida de este varón, porque tú lo llenas de tu Espíritu Santo y tú haces de él una nueva criatura y tú lo levantarás. Tú lo levantarás con poder. El Señor quiere hacer de ti un evangelista que no le da ni miedo ni temor de hablarle a quien Dios le ponga por delante, para hablarle del Señor Jesucristo, para traerlos a los pies del Señor Jesús, para traerlos para que sean discipulados. Personas que andan en la delincuencia, en la drogadicción, aún lo que llaman traquetos, comerciantes. Yo veo que el Señor te lleva a muchos lugares específicos. Primero llénate de Dios, porque el Señor va a hacer en ti algo grande, que los que te conocieron dirán, es Él. Realmente Dios obró en su vida y hizo un cambio grande. Espíritu Santo de Dios, llénalo. Llénalo, Dios, llénalo. La palabra de Dios dice, porque de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que la gente no daba un peso por ello, Dios levanta para mostrar su gloria y su poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llénalo, Dios. Llénalo, mi Dios. Llénalo, Espíritu Santo. Sopla tú en él. Fortalécelo, que hoy salga de este lugar distinto, con deseos de buscarte, de servirte, de obedecerte, de ser un instrumento en sus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios, porque a partir de hoy su hogar cambia para bien, su vida cambia para bien. Hoy el Señor te dice, yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hoy su carácter no se va a enseñorear más de ti. Tú te enseñoreas de tu carácter. Hablarás lo que debas hablar y lo que no, no. Padre, llénalo, Dios. Espíritu Santo, tú lo levantarás como una columna de bendición. Allí en su hogar, en su familia y en este lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A ti. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Dale. Gloria a Dios, sí. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Entonces, los que están conectados, vamos a esperar esta alabanza y luego entonces los despedimos. Gloria a Dios. Los invito ahí para que se unan con nosotros en esta adoración en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Adelante. Y hágase más acá para que el hermano se haga acá y no quede en contra de los. Hágase acá. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por tu presencia. Si tú necesitas un milagro de Dios, solo adórelo. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, deleítate adorándolo. Derrama tu corazón.
Gracias, Padre. Nos acercamos a ti, Señor, con nuestras necesidades. Pero tú nos ministrarás primero a nosotros para que podamos ir a predicar tu palabra a mucha gente necesitada. Disponemos nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo.
Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. La hermanita Lina está de cumpleaños. Vamos a darle gracias a Dios por su vida. No, la garganta no me da para cantar, pero de hoy en 8, hermana Lina, con el favor de Dios, es último domingo de mes. Le vamos a cantar para todos los que cumplieron años durante este mes. Y de hoy en 8 días, con el favor de Dios, estaremos celebrando el Día de la Madre. Así que las hermanas no vayan a faltar, gloria a Dios. Les invito a oremos por hermanita. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la vida de tu hija Lina, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo la llene, la fortalezca, que este año que hoy empieza sea un año en el que pueda ver tu poder, en el que pueda ver tu amor, en el que pueda empezar a servirte como esa columna de bendición que tú has levantado en ella y en su hogar. En el nombre del Señor Jesús, bendecimos la vida de Lina, bendecimos su hogar, bendecimos a Tiago y a Emanuel. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. A todos los que están conectados a través de las redes sociales, que esta sea una semana poderosa para la honra y gloria del Dios vivo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Con nosotros nuestro hermano.